الله أكبر الله أكبر. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos encontramos hoy aquí en la ciudad de Los Ángeles, en los estudios de MTA de la mezquita Betul Hamid, para grabar una serie de programas relativos a los temas de las mujeres. Mi nombre es Kuratulain y estoy aquí con mis dos hermanas que me van a ayudar en esta conversación. Tengo conmigo a la hermana Nairina Constantino. Assalamu alaikum, Nairina. Mucho gusto. Mucho gusto tenerla aquí. La hermana Nairina es conversa y además es miembro de nuestro equipo de español. También tengo conmigo a la hermana María Dim. Muchas gracias por estar aquí. Assalamu alaikum warahmatullah. Es un gusto. Mucho gusto tenerla aquí. En programas anteriores hemos estado hablando del papel de la mujer en la sociedad islámica, del concepto de mujer como individuo, en otros roles que ella adopta en la sociedad. Y hoy vamos a seguir un poquito con ese tema. Y también vamos a hablar del terrorismo, de la yihad desde una perspectiva femenina, porque también es un asunto que está muy a la orden del día, ¿verdad? Pero por seguir antes un poco con el tema de la mujer que traíamos del programa pasado, el tema de la mujer, de sus diferentes roles y de ella dentro del matrimonio, vamos a hablar un poco de todo eso y del velo, como hablamos, de la segregación. Todos estos son tópicos que ya tocamos anteriormente, pero que me gustaría recapitular un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿me podrían ustedes hablar un poquito pues, de todo eso en relación con el noviazgo y el matrimonio y las relaciones prematrimoniales? Porque el matrimonio ya lo hemos discutido. Sí, por ejemplo, en el Islam, en el Islam nos dice que hay que buscar un matrimonio en la forma de que buscas a alguien que esté a lo que tú quieres como mujer musulmana y a una persona que también tiene los mismos cosas en intereses en común. Pero no se busca como noviazgo, se busca pidiendo a tu walí, a la persona, tu guía, en donde tú dices, mira papá o mira tío, quiero yo esto para mi futuro esposo, y él busca a alguien que sea apropiado. La razón por eso es porque el noviazgo en estos días solamente se trata de cosas sexuales, y el Islam lo que quiere hacer es evitar eso. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar problemas entre ambas partes. Si hay una relación así en el noviazgo donde todo es libre y no hay consecuencias, entonces faltas de respeto a tu cuerpo, porque tu cuerpo primero no debe ser tratado como en esa forma, y aparte pues ocasiona problemas donde la mujer puede embarazarse y luego hombre no hacerse responsable, y luego es mucho más problema. Entonces, ¿por qué no evitar ese problema y buscar un marido o una mujer en la manera más apropiada? Claro, verdaderamente tiene muchísima razón mi hermana, pero lo que se nos dice constantemente es que se presenta el Islam como una religión, pues que las mujeres tenemos que llevar el velo, se nos segrega. Ahora hablamos del noviazgo y se nos dice que pues es lo que no se nos está permitido tener relaciones antes. La pregunta que hace todo el mundo es, bueno, entonces, ¿cómo os conocéis? ¿Cómo conoces a la otra persona? Por ejemplo, sí. Aquí decir una mujer dice, yo quiero un hombre que rece 5 veces al día, que sea buen hombre, que dé dinero a la gente pobre. Tu walí, tu persona, tu guía va a buscar a alguien que tenga sus intereses. Y si encuentras algo, entonces cuando estés casado van a estar en la misma página. Si no encuentras algo que te interesa y tienen intereses diferentes, eso va a ocasionar problemas. Y tú puedes conocer a ese marido en una cita donde tus papás o tu walí estén viendo de lejos, porque hay un dicho en donde cuando hay más de 2 personas, la tercera persona es el diablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejar que algo malo pase? Efectivamente. Si puedes hacerlo bien. Sí, es como he dicho, mejor prevenir que curar. Efectivamente, mejor prevenir que curar, como decimos por aquí. Pero en ese caso, en ese noviazgo concertado por nuestros padres o nuestro guía o nuestro responsable, nosotros podemos conocer a esa persona en concreto, más allá de decir, pues quiero una persona que sea buena, que rece, etcétera, etcétera. Podemos conocernos una vez antes de sí, correcto. Nada más tú vas a decirle a tu valía, a tu papá, a quien sea, sabes, quiero que sea una cita donde pueda hablar con la persona que va a ser mi esposo, y puedes hacer esa cita y va a estar esa persona, tu valía, ahí para estar supervisando que todo esté bien, que no pase nada malo. Efectivamente, entonces nadie es obligado a casarse con un extraño, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Y dentro de
de ese ámbito, ¿la mujer tiene derecho a decidir sobre esa pareja? Una Sí. vez que se conoce, si no le gusta, ¿qué? Sí, ella tiene derecho a decir, sabes, papá, sabes, Wally, Quien sea. no me gusta esta persona, yo tengo esos intereses, por favor busca. Y si esa persona está aferrado que ella se case, entonces ella tiene derecho de buscar a otra persona que la ayude en conseguir esos matrimonio. asuntos, Claro, ¿verdad? pues la mujer tiene derecho de dar su opinión y que su opinión sea respetada y Escuchada. escuchada. Efectivamente. Sí, y aparte algo importante que a lo mejor mucha gente que no entiende sobre el Islam, que el matrimonio que se llama arranged marriage, dicen, oh, no va a haber amor, no lo vas a conocer. Pero algo que yo he aprendido en el Islam es que cuando te casas y a lo mejor no conoces a tu esposo como un noviazgo normal, pero si haces los deberes que debe ser una esposa y los deberes que debe ser un esposo, poco a poco el amor va a crecer. Efectivamente. Pero va a crecer de una manera pura. Gradual, claro. En vez de algo que es impuro o nada más por algo nada más físico. Efectivamente, entonces, en verdad es una forma más de proteger a la mujer, ¿verdad? Correcto. Y de darle estabilidad y seguridad cuando llegue su momento, ¿verdad? Correcto. En relación también con todos estos temas de proteger a la mujer y de guardarla, se habla mucho del tema de la segregación, que ya lo hemos hablado antes, porque nos sentamos en sitios diferentes, porque hacemos cosas diferentes y porque nos cubrimos, está todo muy relacionado, pero hay por ejemplo, a la hora de salir a la calle, ¿por qué no podemos ir a determinados espacios? ¿Por qué no podemos ir a la playa, por ejemplo, a una piscina? Efectivamente, porque de otra forma lo que haces es exponer tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Y aparte no nada más, sí, exponer tu cuerpo, Islam dice que no. Pero hasta mismo, Allah nos dijo por algo, cubrirte el cuerpo en la playa, el sol te puede dar cáncer. O sea, hay más que una razón. Allah sabía que si te expones, no nada más es físicamente, espiritualmente, pero también con cosas como el cáncer que te pueden dar. Sí, Efectivamente. puedes ir a esos lugares, pero siempre con unas limitaciones que te protegen a ti misma. Efectivamente, ¿no? Como decíamos antes en programas anteriores, el Islam es una religión muy lógica y todos sus mandamientos están de acuerdo a la naturaleza humana Y a la razón. y a las condiciones que nos rodean, ¿no? Como hablabas del factor solar, del factor de exponer tu cuerpo y otras cuestiones que van unidas. Entonces, ¿se nos está prohibido ir a algún sitio? No. No está prohibido, pero como hemos dicho antes, hay que tener unas limitaciones que te protejan. Efectivamente, esas limitaciones son para nosotras mismas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un salto a otro tema. También lo vamos a seguir enfocando a nuestro campo. Vamos a hablar de las mujeres. Vamos a hablar del terrorismo, que está muy a la orden del día actualmente. Lo vemos constantemente en la televisión y se presenta como parte del Islam, se presenta erróneamente, ¿verdad? ¿Me podrían, por ir empezando a tocar el tema, qué significa yihad o cómo lo entendéis vosotras desde una perspectiva de mujer musulmana? ¿Tiene algo que ver con lo que sale en la tele? No, lo que están haciendo, están interpretando el Islam a su manera. El yihad, por ejemplo, el yihad de la pluma es simplemente dar el mensaje a otros. Okay. No es atacar a gente que no sea como tú o que no recen como tú, eso no, porque entonces no estás enseñando el mensaje, estás enseñando lo opuesto. Esa es una manera de hacerlo, ¿okay? Y la otra es de la espada, pero eso es algo muy específicamente cuando lo puedes hacer, es cuando estás atacando a ti, pero no porque te dicen, oh, eres musulmán o esto, no. Hay ciertas reglas y la gente que está haciendo lo contrario están tomando eso y cambiándolo a su modo. Pues yihad significa esforzarse, hacer buenas obras y en base a aquellas buenas obras tú enseñas a los demás el mensaje. Efectivamente, ¿no? Por aclarar un poco el concepto, la palabra yihad significa esfuerzo, esforzarte en un camino. Y el Islam cuando habla de yihad habla de esforzarte en las buenas obras. Correcto. Y lo que pasa con todo lo que vemos, pues que está surgiendo hoy en día, no tiene nada que ver con el Islam, Correcto, ¿verdad? sí. Correcto. Yihad es una manera, es un esfuerzo, es como un examen para que tú puedas seguir pasando cada meta que Dios está dando para que estés mejor. Entonces eso es, Dios te dice, da el mensaje, tú debes de dar el mensaje, una manera de paz, no es gritando o diciendo Claro, cosas no malas. está nada relacionado con la violencia. Eso es, a ese punto de la violencia quería llegar. ¿Hay algún tipo de violencia permitida dentro del Islam? ¿Algún tipo de violencia por la violencia? No, ya no hablamos de autodefensa, sino simplemente, ¿está la violencia en algún sentido contemplada en el Islam? No. No.
Islam es paz. El Islam hecho, es la paz. palabra Islam es paz. Es fácil. O sea, no hay algo más claro que eso. Efectivamente, ¿no? Usted se coge un diccionario de árabe, Islam significa paz y Correcto. sumisión, ¿verdad? Claro. Efectivamente, y además en el Sagrado Corán Dios nos dice en el capítulo 5, Dios dice, quien matara a una persona sería como si hubiese matado a toda la humanidad. Correcto. Con lo cual cada vida humana tiene el valor de toda la humanidad, tiene un Sí. valor global. Sí. Y Sí, eso va para todos, no para un musulmán, como dijiste. efectivamente, efectivamente. Como decíamos, como mujeres, hemos visto últimamente, si vemos en los telediarios, estamos en la ciudad de Los Ángeles y hace cerca de un año aquí hubo un ataque en San Bernardino en el que participó una mujer. Si vemos estadísticas, la participación de mujeres y de jóvenes en la integración de grupos terroristas ha aumentado. ¿A qué creéis que se debe? No educarse en lo que es Islam. Por ejemplo, mucha de esa gente que ha ido a ISIS, a otros lugares, ni siquiera han tocado el Corán, Sagrado Corán. Solamente siguen lo que dicen otras personas, no lo quieren leer, no quieren educarse, porque si se tomaran el tiempo de educarse, de entender, entonces verían que lo que están haciendo está completamente contrario a lo que el Corán dice. Claro, pero Efectivamente. son como muy ignorantes y en vez de coger un libro y ponerse a leer o preguntar a alguien qué significa el Islam o aprender qué es el Islam, pues en vez de ellos es como siguen la ignorancia. Efectivamente, entonces hay una gran falta de educación Correcto. en esas personas sobre su propia religión, ¿verdad? Ujú, sí. Y de eso también hablábamos en nuestro programa pasado, que la educación es parte de nuestra fe, es una obligación que se nos ha hecho a nosotros, ¿verdad? Volviendo al concepto de yihad, nos hablabas de que hay distintos tipos. Está la yihad de la espada y una yihad más intelectual que se llama la yihad de la pluma, ¿no? ¿Cómo puede una mujer practicar esa yihad? ¿Algún ejemplo de Pues cómo lo usáis en vuestras sí, vidas? como hemos dicho antes, tenemos la obligación de educarnos. Cuando nos educamos y enseñamos a los demás lo que sabemos, eso es parte del yihad de la pluma. Sí, por ejemplo, en mi caso yo he hecho varias formas de decir, dar el mensaje de Islam. Yo he estado en participaciones donde hemos dado folletos sobre el Islam a gente que no sabe nada sobre el Islam. Mucha gente nos dice, no me des eso. A mí hasta me han dicho, oye, ¿por qué te cambias de religión? Eres traidora. Va a haber gente que te va a hacer sentir mal, pero tu razón de todo es para que tú puedas dar el mensaje. Me estabas hablando de cómo puede una mujer musulmana participar en esa yihad de la pluma. Por ejemplo, hay folletos que nuestra comunidad da a diferentes partes de las comunidades donde viven, en donde el propósito es informar a la gente que no sabe sobre el Islam. Hay folletos que dicen si Islam es paz, qué es yihad, qué es todo eso, y así las personas pueden informarse. Hay personas que también te dicen no quiero esto, ¿no? Y es parte de, pero es tu obligación. Entonces, ustedes como mujeres salís fuera a Correcto. practicar. No hay nada malo con eso, con que tú lo hagas con buena intención. Nuestro califa nos ha dicho, cada hombre, cada mujer, cada niño y niña tiene la obligación de dar el mensaje. Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias por compartir la experiencia, ¿no? De salir, dar los panfletos y decir que eso mismo es una yihad, que la yihad no es estar con una espada, No. que eso Es mismo, al contrario, es salir y explicar a la gente, educar a la gente. efectivamente, ese mismo esfuerzo de educarte tú primero y luego transmitir conocimiento, de crear conocimiento, de crear ideas en la sociedad es una yihad en sí misma, ¿verdad? Correctamente. Decíamos que hay dos tipos de yihad, esta yihad intelectual de la que hablamos, que se trata de adquirir conocimiento, de informar, y una yihad de la espada, que solo se permite en caso de autodefensa, ¿verdad? Sí. ¿Me la podrían explicar un poco más, por Sí, favor? por ejemplo, cuando hay una guerra y el enemigo te está atacando y tú no tienes ninguna otra forma de defenderte, entonces es cuando está permitido usar la espada. Efectivamente. Y solo para defenderte a ti mismo y defender a los que están a tu alrededor. Sí, por ejemplo, hay muchos dichos en donde el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo que antes de defender a la mezquita, si ves que una iglesia o una sinagoga o algo está en peligro, tú debes de hacer lo que puedas para cuidar a los demás, porque ese es tu deber como ser humano. Como ser humano, efectivamente, ¿no? Entonces, hemos dicho que la violencia no tiene ningún tipo de cabida en el Islam, pero que sí que está permitida la autodefensa, que además es algo que también está permitida en la Constitución de casi todos los países, está amparado en los derechos humanos, ¿verdad? Correcto, sí.
Además, como muy bien decías, la yihad de la espada, cuando es necesario en caso de autodefensa, no es solo para los musulmanes, es para defender a los débiles. Sí, para defender a todos, porque todos tienen el mismo Efectivamente. derecho de vivir, ser humanos. Claro. Efectivamente, no es solo para nosotros o contra los demás. No. En ese sentido hay un versículo muy bonito del Sagrado Corán, está en el capítulo 22, y dice: si Dios no hubiera permitido a los hombres defenderse contra la actuación injusta de los demás, ciertamente habrían destruido monasterios e iglesias, sinagogas y mezquitas. Correcto. Entonces, Correcto. Dios mismo nos dice que tenemos que defender a los monasterios, a las iglesias, a las sinagogas Sí, y a tenemos las que- mezquitas, sí. ¿verdad? Sí. Sí, defendemos a los que están a nuestro alrededor, sean o no sean de nuestra religión, pero los defendemos. Efectivamente. Por eso es que las personas que están en ISIS y todo eso, si no leen cosas así como lo que dice en el Corán, entonces no entienden en realidad, porque ellos dicen que, si no eres musulmana, que a dañar a la gente, pero el mismo Sagrado Corán está diciendo que no lo hagas. Claro. Efectivamente. Efectivamente, en ningún caso se puede hacer para decir que vamos a extender el Islam. No tienes No. que extender el Islam de esa forma. Tú Correcto. extiendes el Islam de otras formas Sí, y esa forma más solo está, pacíficas. efectivamente, solo para la autodefensa propia y de los demás, de los otros miembros de la sociedad, sean o no de nuestra Correcto. religión, Correcto. ¿verdad? Correcto. Y hemos hablado de esta yihad de la espada que hemos dicho que está en ese versículo para defender a monasterios, a iglesias, a sinagogas y a mezquitas. La otra yihad, la yihad que hemos dicho que es más intelectual, ¿tiene alguna base en nuestras enseñanzas? Claro, por ejemplo, se puede ver que los primeros versículos que fueron revelados del Corán, pues nos enseñan eso, a que Dios enseña con la pluma. Efectivamente, ¿no? Y siempre toda nuestra enseñanza ha ido encaminada hacia métodos pacíficos, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Nos dice siempre, obviamente, que tienes que rezar, hasta gente que a lo mejor no quiere captar el mensaje, no es tu responsabilidad cambiar sus mentes o sus corazones, solamente esas personas pueden hacerlo. Entonces no hay excusa en absoluto que tú agarres una espada o una arma para querer cambiar a la religión de alguien. Claro. Efectivamente, ¿no? Como decías, los primeros versículos revelados del Corán decían en el capítulo 96, pero son los primeros revelados, decían: recita en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un coágulo de sangre, recita, pues tu Señor es el más noble, quien enseñó con la pluma. O sea, la Claro. forma de enseñar de Dios, nos dice el Sagrado Corán, es con la pluma, Claro. no con la espada, no con la violencia. Claro, y lo dice muy claramente. Efectivamente, ¿no? Lo expresa muy claramente, sí. Efectivamente, recita en el nombre de tu Señor que enseñó con la pluma. Es Y un también con mensaje- algo no hay compulsión en religión. Efectivamente, ¿no? También el Sagrado Corán dice esa frase: no hay ningún tipo de compulsión en la religión, no podemos imponernos sobre nadie, ¿verdad? Y todo esto cuando vemos, dejando un poco de lado el terrorismo como tal, vemos también que se habla mucho de la libertad de expresión. En algunos casos ha sido atacada la libertad de expresión de los musulmanes, ¿no? Por ejemplo, con el caso de las viñetas que se publicaron hace algunos años y otros temas. ¿Qué opina el Islam de todo eso? De la libertad de expresión, la libertad de conciencia. La libertad de expresión viene con una responsabilidad muy grande. Efectivamente. Puedes dar tu opinión, pero no puedes causar desorden. Ujú. Tienes que seguir la ley de donde vives y tienes que seguir tus enseñanzas del Islam. No puedes causar desorden, ese es el punto. Efectivamente, ¿no? Y donde pues las libertades de los demás llegan hasta la de uno, hasta donde acaba la del otro, ¿verdad? Correcto. O sea, todos Sí. tenemos unos derechos, pero nuestros derechos no pueden pisar los derechos claro. de los demás Correcto. o la dignidad de los Claro. demás, ¿verdad? Y una mujer, ¿vosotras como mujeres musulmanas os sentís libres para expresaros? Sí, tenemos ese derecho y no debemos sentirnos menos para no expresar, pero como dije, eso va para hombre y mujer. Tenemos que ser responsables en cómo nos expresamos, porque esa es nuestra... Efectivamente, porque las palabras tienen un gran peso, ¿verdad? Claro, las palabras también pueden hacer daño. Efectivamente, Entonces, no es se una las- responsabilidad también. Efectivamente, ¿no? Siempre se prefiere, el Islam siempre prefiere al silencio antes que a una palabra mala, Sí, ¿verdad? correcto, sí. Entonces, si tenemos libertad de expresión, Claro que por sí. supuesto que sí, pero no podemos usar esa libertad, ese derecho que tenemos a hablar para dañar a los Para otros. herir a Correcto. otros, Porque exacto. entonces seríamos igual que los demás. Claro. Efectivamente, efectivamente. Y de lo que se trata todo esto es de crear armonía en nuestra Armonía, sociedad, claro. ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco, hemos dicho que el Islam rechaza cualquier tipo de violencia y que nos
nos enseña que si en algún momento tenemos que usar alguna fuerza, que sea para defendernos a nosotros mismos y a los más débiles, y en cualquier caso nos habla de una yihad intelectual, ¿verdad? Una yihad de la pluma para alcanzar cuales quieran, orden, claro. efectivamente. La cuestión es, ¿qué forma de Estado permite el Islam? ¿Qué forma de gobierno se contempla en el Islam? Porque los grupos terroristas, muchos grupos terroristas dicen, estamos haciendo esto porque queremos imponer un khilafat nuestro en todo el mundo. No, eso está mal. Nosotros lo que es, el Islam lo que enseña es que la mezquita y el Estado deben de estar separados, deben de ser instituciones separadas. Sí, por ejemplo, hay algo que se llama en Islam, que se llama Sharia Law, y que son solamente guías en cómo puedes ser mejor persona. Nada en el Islam te dice tienes que hacer tu país un lugar musulmán, tienes que cambiar las reglas. No, al contrario, te dice sigue las reglas de tu país y vive la religión como tú debes de ser, pero no pases la línea de no respetar a tu país. Efectivamente. Entonces, ¿hay alguna forma, algún sitio, algún mandamiento en el que se una la mezquita, la religión con el Estado o se imponga? No, no se une. No se une No nunca, se une. ¿verdad? Debe de ser separado porque Debe de ser. son dos cosas separadas. Claro. Y Efectivamente. primero siempre hay que obedecer las leyes del país donde vives. Efectivamente, ¿no? La norma que dicta el Corán en su capítulo 4 es que cuando juzgues entre los hombres, lo hagas con justicia. Aparece en el capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 59, cuando juzgues entre los hombres, hazlo con justicia. La justicia es siempre el principio fundamental, ¿verdad? Correcto, sí. Y lo veíamos también cuando hablábamos de otros temas, de que el velo tenía una parte de justicia, la poligamia tenía una parte de Sí, justicia. Islam es justicia. Efectivamente, el Islam es justicia y paz, básicamente. Y ¿qué creéis que esa justicia de la que nos habla este versículo del Sagrado Corán, más la lealtad al país, como decíais antes, nos dice, tenéis que seguir las normas del país donde estáis viviendo, serviría para acabar con el terrorismo si alguien lo meditara? Si alguien estuviera siguiendo el Islam como el verdadero Islam, entonces no hubiera ni pregunta de que, debo de seguir mi país o Islam, porque entenderían luego que el Islam es mi religión y está aquí para ser un buen ser humano, y como buen ser humano debo de respetar mi país. Entonces, esa distinción está ahí por algo, por esa misma razón. Pero las personas que no lo siguen es porque no entienden el verdadero mensaje del Claro, Islam. solo siguiendo con las enseñanzas del Islam se puede llegar a esa paz y a esa armonía, porque el Corán es lo que te guía en tu día a día para tu vida. Efectivamente, no todo lo que te dice el Corán es justicia y lealtad a tu país. Y si verdaderamente profundizáramos en esos conceptos, ¿cuántos males nos ahorraríamos, Claro, verdad? muchísimos. Pasando a un aspecto un poco más religioso, hemos dicho que no podemos forzar a miembros de otras religiones, hemos dicho que dice el Corán que no ha de existir coacción en la fe, pero ¿qué pasa con los creyentes de otras religiones? Un cristiano, en última instancia, ¿cómo es considerado dentro del Islam? Cristiano o budista, hindú, lo que seas, efectivamente. si tú haces buenas obras, Allah te va a dar tu recompensa. Claro. Nada dice que los musulmanes son los dueños del paraíso. Efectivamente. Claro, todas las personas, no importa de qué religión sean, van a ser juzgadas en base a sus acciones, no en base a qué religión pertenecen. Efectivamente, ¿no? Con firmar un formulario que diga me hago musulmán o me hago Sí, cristiano. porque cambia un las musulmán cosas. puede decir soy bueno, pero están en parte de ISIS, no significa que, o sea, no están haciendo cosas Efectivamente, buenas. efectivamente, dice el Sagrado Corán, los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos y cualquiera de entre ellos que verdaderamente crea en Dios y el último día y haga buenas obras, tendrá su recompensa. Entonces, Correcto, sí. verdaderamente, Eso es lo que se trata, buenas obras. Eso es lo que Dios quiere ver, si tienes la capacidad de poder seguir la regla que es ser buen ser humano con otras personas. efectivamente, no, en ningún caso el Islam monopoliza la salvación, Correcto. en ningún caso se impone a otros, en ningún caso dices esta es la verdad absoluta. Claro, como hemos dicho antes, el objetivo es de enseñar a la gente, de educar a la gente, no de obligarles a hacer Ya, algo. y si ellos deciden, eso va a ser una bendición para ellos, pero no somos nadie para decirles que deben de seguir. Por ir cerrando un poco este tema, hay un último punto que me gustaría tocar y es el Khilafat.
cuando hablamos de determinados grupos terroristas, ellos dicen que quieren crear un Khilafat. Y nosotros, como nuestra propia comunidad, nosotros tenemos un Khalifa, ¿verdad? Correcto. ¿Me podrían explicar ese concepto de Khalifa dentro del Islam? Sí, por ejemplo, el califa es una persona que nos guía para poder mantenernos en el camino correcto. Por ejemplo, si no tuviéramos a alguien que nos dijera cada viernes, porque cada viernes tenemos como una misa, en donde nos dice, oh, deben de acordarse que tienen que hacer esto, tienen que hacer eso. Entonces, como ser humanos, a lo mejor no vamos a acordarnos y nos vamos a olvidar, porque somos seres humanos. Pero hay alguien que nos está guiando para que no nos olvidemos de nuestras raíces, de lo que tenemos que hacer. Claro, es una gran bendición para nosotros tener a alguien ahí todo el tiempo que nos esté enseñando, que nos esté guiando, qué tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Efectivamente, ¿no? Y lo que tenemos que recordar es que el Khilafat es una institución religiosa, que esa persona está ahí apuntada por Dios, es el representante de Dios en la tierra, que no es elegido por ningún hombre, que ningún hombre puede nombrar a otro hombre como tal, y que es puramente religioso, ¿verdad? No tiene ningunas otras atribuciones como un gobierno o como lo que se quiere vender estos días, ¿verdad? El Khilafat está ahí para nuestra ayuda. Porque él nos va a ayudar si nos tenemos preguntas, si tenemos tristezas, él nos puede decir qué debemos hacer para superar eso. Sí. Efectivamente, es una grandísima bendición en nuestras vidas hoy día, ¿verdad? Sí. Y tengo una última pregunta para vosotras y ya cerramos este tema de terrorismo. Y es, las mujeres musulmanas en los países occidentales, como respuesta al terrorismo, se han ido creando determinadas leyes, ¿verdad? Sí. Y nosotras hemos sido más afectadas. Por ejemplo, se ha prohibido el velo en determinados sitios. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo sienten o cómo lo viven? Obviamente no es correcto que un país o un gobierno dicte qué es lo que una mujer se ponga, ya sea como el velo, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que hacer caos y decir cómo es posible. O sea, ellos también están haciendo mal. Y entonces Allah va a ver que está haciendo mal. Y en cierto sentido. Efectivamente. ¿Quieres añadir algo? Vale. Simplemente, no, pues eso mismo que el Islam frente a esas prohibiciones nos dice que seamos leales a nuestro país, que hagamos cuanto podamos y si no, siempre tenemos la opción de emigrar o de usar la yihad de la pluma, que es nuestro concepto de hoy, y educarnos y educar a los otros, ¿verdad? Sí, correcto. Muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo, hermanas, por haber discutido este tema. Para cualquier otra cuestión, nuestros telespectadores nos pueden visitar en nuestra página web islamespaz.org. O si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estaremos encantados de hablar con ustedes por teléfono en el número 1800 YISLAM, 1800-949-4752. Cualquier cosita que se les ocurra, nos llaman completamente gratis y estaremos encantados de atenderles. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.